Bienvenidos, preciosos, amados hijos del Padre, a esta nueva hermenéutica de este Shabbat Shalom. Y vamos a dar inicio a este Shabbat Shalom con la oración, para que Jehová sea el que resguarde todo este día santo que hemos dedicado a Él y que Él también dedica para nosotros, porque Él ha hecho este día santo. Gracias, Jehová, gracias, Padre amado, porque eres misericordioso, porque eres bueno, porque eres lleno de toda la sabiduría y quieres que tus hijos amados también vivan de acuerdo a esa sabiduría. Por eso hoy has dedicado este día para que nosotros estemos contigo y te sientas en el diván a escuchar, a recibir todas las bendiciones que dan tus hijos amados a ti, Padre Santo, por ser el Creador, por ser el que ha hecho todo conforme a tu voluntad. Y hoy tus hijos amados que reconocemos que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Creador, estamos aquí para reconocer que tú eres grande, que tú eres altísimo, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo, que tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Por eso buscamos las cosas que te agradan a ti. Por eso tenemos tu mismo carácter, tu misma firmeza, tu mismo amor, tu misma paz, tu mismo gozo. Por eso vivimos en amor a ti, Jehová, sobre todas las cosas y en amor a nuestro prójimo, porque sabemos que en comunión con el cuerpo de Cristo somos unidos con nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach, que es el que tú enviaste para darnos salvación, para darnos liberación, para darnos prosperidad. Por eso estamos contentos en este día santo, en este día cortado y apartado para los hijos de Jehová, para los verdaderos israelitas que han decidido creer en la palabra de Jehová porque le obedecen en todo. Te alabamos, Padre Santo, y que sea el Ruach HaKodesh que nos guíe en este Shabbat para la gran bendición de todos tus hijos amados, porque tú quieres tener comunión con nosotros para que vivamos de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu perdón, de acuerdo a tu paz. Por eso estamos felices y decimos, bendecido Shabbat Shalom, el Shabbat para nosotros es nuestra delicia. El Shabbat. Bendecido Shabbat Shalom. Bendecido Shabbat. Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. 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 Bueno, y en esta hermenéutica del día de hoy va a ser dirigida por la preciosa María Paola Áñez Pérez, por mi hija Santa para la gloria de Jehová, que va a dirigir todo lo que es la dirección, todo lo que es la bendición que Jehová nos ha dado a través de estas palabras del día de hoy. Entonces vamos a preguntarle a María Paola cómo ha sido esta semana de preparación para esta hermenéutica. ¿Cómo te has preparado esta semana, María Paola? Bendecido Shabbat Shalom, familia santa. Y bueno, esta semana ha sido de mucha bendición, de mucha revelación, sabiduría de lo alto, donde su palabra día a día nos revela cosas que también hay que ponerlas por práctica para vivir cada día en su amor y en su presencia. Excelente, María, qué bueno, porque todo hay que practicarlo. No solamente es tener conocimiento, sino aplicar la verdad, la palabra de vida que nos ha dado vida y nos llena de vida y paz. Y nos puedes dar un adelanto de lo que es la hermenéutica para que esos preciosos que están allí conectados se queden toda la hermenéutica y la propaguen, porque van a llevar la buena nueva de salvación a todas las naciones. Excelente, sí, las lecturas de hoy nos hablan acerca de la importancia del temor a Dios, que es la adoración, obediencia y servicio, y las obras de piedad, que es la oración, el ayuno y el diezmo. Cosa que todo justo, toda iglesia debe practicar en humildad, reconociendo que necesita de Dios todos los días de su vida, viviendo en el amor, viviendo en la paz, para transformar en todo tiempo, todo lugar, llevando una palabra libre de contaminación y que no sea para juzgar, sino para buscar que más personas lleguen a la presencia del Padre. Excelente, María. Bueno, este abre boca de lo que es el resumen de la hermenéutica de hoy, nos tiene conectados
con Jehová, porque a Él le debemos todo. A Él le debemos todo y lo amamos sobre todas las cosas. Y también para poder tener mayor conocimiento y aplicación de esa palabra. Quédate allí para que disfrutes toda esa hermenéutica del día de hoy, de gran revelación del Padre bueno para nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, vamos a iniciar a leer las lecturas del cuarto Shabbat del mes 7 bíblico. Vemos que en la primera lectura tenemos Eclesiástico 25, verso del 12 al 14 y del 16 al 18. Porque el Señor es el juez y no hace favoritismo. Él nunca recibirá mal al pobre. Escuchará la oración del oprimido. No menospreciará la súplica del huérfano, ni los gemidos de la viuda. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. La oración del humilde atravesará las nubes. No se consolará hasta que no sea escuchado. No se resistirá. Será necesario que el Altísimo se ocupe de él, que el Señor intervenga en favor de los justos. Amén. Ahora vamos a leer juntos el Salmo 34, versos del 2 al 3, 17 al 18, 19 y 23. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Pero el Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampara en él no tendrá que pagar. Amén. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo
cuanto a la segunda lectura, es de 2 Timoteo 4, versos del 6 al 8 y del 16 al 18, y nos dice así: en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida, y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Y quedé libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio tenemos Lucas 18, versos del 9 al 14, y nos dice así: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ahora vamos a explicar cuál es la ley espiritual y su complemento. Tenemos Lucas capítulo 18 como ley espiritual el verso 14b, que nos dice: porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Como complemento tenemos Eclesiástico 35 y el verso es el 16. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. En 2 Timoteo 4 tenemos el verso 18. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el Salmo 34 tenemos el verso 23, que el Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampara en Él no tendrá que pagar. Como ley y complemento, sin referencia de citas bíblicas, dice así: porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampare en Él no tendrá que pagar. Y como título de esta hermenéutica de Shabbat es: quien vive en el temor de Jehová es justificado por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Amén. En la introducción vamos a ver lo siguiente. Un predicador en una conferencia juzgó mal a un hombre que se sentó en la primera fila y durmió la mayoría de su conferencia. Perceptiblemente, este hombre carecía de interés espiritual, por lo que podía estimar, afirmó el predicador, a todos sus oyentes. Esta apreciación cambió 180 grados cuando la esposa del hombre le interrumpió y le dijo que su esposo estaba muy enfermo y muy medicado, y que le había rogado a su médico permiso para venir a ese fin de semana para escuchar a su orador favorito.
Vemos que juzgar a otra persona muestra orgullo cuando pensamos carnalmente. Solo Jehová Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona y el esfuerzo que se necesita para funcionar donde está. Podemos suponer que la madre que deja solo a sus hijos es irresponsable, pero puede tratarse de una madre viuda que trabaja en doble turno y atiende a uno de sus hijos o uno de sus niños que requieren necesidades especiales. Por esto, amados hermanos, debemos tener cuidado con lo que pensamos de los demás. Cuando estamos ante Jehová Dios, Él nos preguntará por qué nuestro amigo o miembro de la familia hizo lo que hizo. Nos pedirá que demos cuenta de nosotros mismos. Vemos lo que dice Levítico 19:15. No dictarás sentencias injustas. No harás favores al pobre. No te inclinarás ante el rico, sino que juzgarás con justicia a tu prójimo. Y en Santiago 2, versos del 3 al 4 y del 8 al 9 dice lo siguiente. Y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tome este asiento, que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen, quédate de pie, o bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencias y discriminar con criterios pésimos? Obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en la escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denuncia como culpables. Vemos que la injuria de los demás lleva implícito la autopromoción, en despreciación de los demás. Cuando se hace esto, se está lejos del mandamiento de amar al prójimo. Este último sostiene que debemos velar por la salvación y no por la condenación de nuestro prójimo por algo que dice o que haga. Vemos que la Biblia dice que no podemos juzgar lo que hay en el corazón de alguien. Aquí en este dibujo que les presento, vemos cómo todas estas tres personas están juzgando a este señor que está aquí. Uno porque dice que carece de interés espiritual, otro porque dice que lo ha ignorado y otro porque piensa que es irresponsable. Y podemos asignar malos motivos a alguien que nos ignora en un determinado momento, cuando en realidad está luchando con batallas oscuras, como por ejemplo que haya descubierto que su cónyuge le fue infiel o que su hijo tiene leucemia o ambas cosas. Debemos proyectar buenos motivos en alguien para evitar todo tipo de conflictos. Los del mundo pueden tener un pensamiento así porque ellos están apartados de la presencia de Jehová Dios. Pero nosotros, que somos la eclesía amada de Jehová Dios, debemos reflejar lo que Él es. Ahora bien, en la cultura del mundo caído utilizan Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y por medio de esta cita buscan promover una tolerancia que a menudo fomenta la aceptación de comportamientos que la misma palabra, la Biblia, prohíbe. Y sabemos que esa no era la intención de Yeshua. Entonces, nos preguntamos, ¿qué quiso decir Yeshua HaMashiach cuando nos dice que no juzgaremos? Pues significa separar, seleccionar, elegir. Por implicación significa condenar, castigar, vengar, concluir. Y también lleva la idea de tener discernimiento. El pasaje donde Yeshua dijo, no juzgue, o tú también serás juzgado, que es en Mateo 7:1, nos muestra cómo tener discernimiento. El amor es la motivación adecuada para no juzgar y usar el buen juicio. Si bien sabemos no juzgar, como menospreciar, castigar o condenar, debemos usar un buen juicio como para ser discernidor, evaluador y astuto. El resto de Mateo 7 explica cómo hacer eso. Hoy en el mundo se ve mucho lo que tiene que ver la etiqueta. Todo el mundo etiqueta a cada persona. ¿Y saben qué es una etiqueta? La etiqueta tiene diferentes significados. Y en este caso se trata de una señal, marca o pedazo de cartulina que se pega a un objeto para identificarlo, clasificarlo o valorizarlo. Y vemos cómo las personas etiquetan a otros por su comportamiento en un determinado tiempo,
siendo ya sea de manera divertida o de broma que causa daño, y todo por la apariencia, por lo que pueden ver en un determinado tiempo. Así que debemos pedirle a Jehová que elimine los prejuicios que bloquean nuestra visión. ¿Cómo podemos ver la mancha en el ojo de nuestro hermano si nuestra propia visión está bloqueada? Al permitir que Dios busque y limpie nuestros propios corazones, podemos ver claramente para quitar la mancha del ojo de nuestro hermano. Y muy bien lo menciona Mateo 7, versos del 3 al 6. Hay que tener discernimiento entre lo santo y lo profano. Cuando Mateo 7:6 dice, no des lo que es sagrado a los perros, y no arrojes tus perlas a los cerdos, para que no la pisoteen y se vuelvan y se rompan en pedazos. Cristo no está hablando del reino animal. Los perros y los cerdos describen personas completamente peligrosas, y debemos reconocer a los perros y a los cerdos. De lo contrario, ¿cómo podemos proteger nuestras perlas de ellos? Pablo hizo varios juicios sólidos basados en la mala fruta que él pudo ver, que percibió. Y el apóstol juzgó a algunos creyentes como mundanos y a otros en la iglesia como falsos creyentes que tenían la intención de llevar a la iglesia a la esclavitud. El juicio de Pablo, al discernir la condición espiritual de los santos, los ayudó a proteger e instruir a su iglesia, a la iglesia de Jehová Dios. Vemos lo que dice 1 Corintios 3:3, pues continúan siendo carnales. No hay rivalidades y envidias entre ustedes, entonces son carnales y se portan como la otra gente. Y Gálatas 2:4 dice, y esto, a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Sabemos que no juzgar no niega el juicio correcto porque las leyes de Dios se resumen en 4 letras. ¿Y cuáles son? El amor. Romanos 13:10, como lo menciona en Romanos 13:10, donde se muestra qué es el amor. Y la Biblia dice, el amor debe ser sincero, odiar lo que es malo, aferrarse a lo que es bueno, como lo menciona Romanos 12:9. El amor es más fuerte que la tolerancia, busca el bien eterno del amado, protege incluso cuando es incómodo hacerlo. Y si algo es dañino o malvado, el amor se mantiene alejado de él. Y vemos como nuestros padres, nuestros amados padres controlan las dietas, los amigos, los pasatiempos y el tiempo frente a la pantalla para proteger nuestros corazones, cuerpos y mentes. Ahora, vamos a ver. En cuanto al Evangelio, vemos que Yeshua nos ofrece una parábola para dejar de juzgar a los demás como inferiores a nosotros, ciudadanos de segunda clase. No podemos etiquetar a las personas por las obras que hacemos y ellos no la hacen. Es solo rebeldía de autosuficiencia. Nuestra motivación para la obra de piedad debe ser el temor a Jehová Dios. Como doulos del Señor debemos vivir para agradarle a Él, no para autojustificarnos, como superiores a quienes no se forman. No podemos juzgar con criterios humanos. Todo juicio debe ser obediente a lo que Jehová Dios ordenó, y solo sobre los que están bajo nuestra cobertura. Con respecto a la primera lectura, se nos muestra que el único juez justo es Jehová Dios, por lo que nosotros no estamos en disposición o en posición de hacer juicios, más bien nuestra posición consiste en obedecer sus juicios llevándolos a la práctica. Y se nos dice que quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. Servir de buena gana no admite compararse como mejor que los demás. Más intercedemos para que la misericordia de nuestro Creador Jehová Dios les alcance como lo hizo con nosotros. Vemos en la segunda lectura que el apóstol Pablo nos muestra su testimonio donde a pesar de que todos lo dejaron, solo cuando enfrentaba el primer juicio intercedió ante el juez justo
para que no se les tomara en cuenta la falta de fidelidad en los creyentes. Nos enseña que nuestra obediencia a los mandatos de Jehová Dios debe estar fundamentada por la recompensa de la salvación eterna, no para creerse mejor que los demás. Todos los que viven en el presente, motivados por el amor de Yeshua HaMashiach, recibirán junto al apóstol Pablo la corona de la vida. Y por último, en el Salmo se nos muestra que quien adora, obedece y sirve al Señor puede estar seguro que el justo juez le hará justicia y pondrá en su lugar a todos los malvados. Quien se refugia en el Logos y en el rema de Jehová Dios, quien es la verdad hecha carne en Yeshua HaMashiach, será exaltado, puesto que vive humillado y en obediencia. Amén. Ahora, valiosos y amados hermanos, vamos a iniciar con el Evangelio de Lucas, que corresponde al capítulo 18, versos del 9 al 14. Diagnóstico. Este evangelio corresponde al cuarto de su ministerio en Perea y sus alrededores, y va del capítulo 13, 22 al capítulo 19, 27. En Lucas 17, versos del 20 al 37, Yeshua HaMashiach le enseñó a los discípulos sobre la llegada del reino y muestra dos parábolas y dos historias. Yeshua comienza a mostrar a los discípulos la vida del reino del cielo, de Jehová Dios. Ambas parábolas tienen que ver con la oración. La parábola de la viuda y del juez injusto, como corresponde al capítulo 18, versos del 1 al 8. Como lo vimos también en la hermenéutica pasada, explicada por mi preciosa y amada madre Daisy del Carmen, que nos enseñó a orar con constancia, y la parábola del fariseo y el publicano, que corresponde del capítulo 18, versos del 9 al 14, que nos enseña a orar con toda humildad. La primera historia, la bendición de los niños, que corresponde al capítulo 18, versos del 15 al 17, repite la lección de humildad de la parábola del fariseo y el publicano, que va del capítulo 18, versos del 9 al 14, y ambas enfatizan la gran reversa de la que Yeshua ha hablado en el capítulo 13, verso 30. Los marginados, el publicano y los niños reciben una bendición cuando los discípulos intentan prevenir que los niños se acerquen a Yeshua HaMashiach. Él no solo exige ver a los niños, sino que también declara: cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En la segunda historia vemos al príncipe rico, que corresponde al capítulo 18, versos del 18 al 30. Y vemos que el Mesías le pide al príncipe que se humille y entregue todos sus bienes, fuente de su poder, prestigio y orgullo, a los pobres. Ha de humillarse para poder seguir a Yeshua HaMashiach, como lo ven y lo pueden leer en sus casas en el capítulo 18, verso 22. Ahora necesito que todos abran sus Biblias e iniciemos con esta explicación verso por verso. Recordemos que estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. La primera parte dice, Lucas 18, 9. Unos confiaban de sí y menospreciaban a otros. Lucas abre esta parábola con una introducción y Yeshua la cierra con una conclusión. En la introducción, que va del verso 29, Lucas no menciona a los fariseos en particular, pero sí habla de gente que se cree justa y menosprecia a los demás. En el verso 9 dice que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. No todos los fariseos se creen justos y menosprecian a los demás, y no todos los discípulos son siervos humildes. Santiago y Juan, por ejemplo, ellos intentaban garantizar el mejor lugar en el reino, y eso lo pueden anotar y leer en Mateo 20, versos del 20 al 28, Marcos capítulo 10, versos de 35 al 45. Para los discípulos es demasiado tentador caer en el pecado del orgullo cuando ya han llegado al estatus de miembro del círculo interno, con este profeta joven y prometedor. Los discípulos estamos aún más tentados a ser orgullosos mientras nos asciendan
a comunidades mucho más grandes y a puestos más significativos, al vernos en el canal ministerial o al socializar con personas influyentes. Estamos tentados a menospreciar miembros de nuestra comunidad que se niegan a compartir nuestras ideas. Sería una lástima si nosotros concluyéramos esta hermenéutica del Shabbat con esta parábola agradeciéndole a Jehová Dios que no somos como el fariseo. Ahora, vemos lo que va del capítulo 18 de Lucas, versos del 10 al 12. Y ahí vemos que te doy gracias que no soy como los otros hombres. En el verso 10a, 2 hombres subieron al templo a orar. En ese tiempo la gente literalmente ha de subir al templo para orar. Jerusalén está construida en una montaña y el templo está en un punto alto de la ciudad. Las horas tradicionales para la oración pública son a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Como lo menciona Hechos 3, verso 1. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Amén. Pero la persona puede orar en privado a cualquier hora del día. En la alabanza pública del templo, sacrificios de expiación se ofrecen 2 veces al día. La idea detrás de estos sacrificios es que la gente ha pecado y por eso se requiere la muerte para eliminar el pecado. El juez justo transfiere el pecado al cordero, así limpiando el pecador y haciendo posible que aparezca en presencia de Dios. La oración del publicano es una oración que pide misericordia, algo que implica expiación, como lo ven en el verso 3. Y expiación es el propósito de alabanza pública en el templo. Yeshua concluye que el publicano descendió a su casa justificado o expiado, como lo pueden ver en el verso 14. Ahora, en el verso 10b, vemos que dice, uno era fariseo y el otro publicano. Yeshua critica a los fariseos frecuentemente. Vamos a leer Lucas 11, versos del 39 y 42. El Señor le dijo, así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos, pobres de ustedes. Fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Amén. También pueden leer en el capítulo 12, verso 1, el capítulo 16, versos 15 y 18. Por eso, solemos pensar del fariseo como el malo y el publicano como el bueno. Fariseos verdaderamente tratan de guardar la Torá en un mundo donde el poder romano y sus vecinos samaritanos tientan a la gente a comprometerse. Verdaderamente, los fariseos intentan agradar a Dios. Publicanos, por otro lado, colaboran con romanos y roban a los judíos. Los que escuchan a Yeshua han de sorprenderse por la gran reserva que esta parábola descubre. Para entenderlo mucho mejor, imaginemos a un drogadicto sentado en el último banco de la iglesia y a los diáconos en el primero. Y que escuchemos decir a Yeshua, les digo, este drogadicto descenderá a su casa justificado en lugar de estos diáconos. Ahora, en el verso 11a, dice, el fariseo puesto de pie oraba en su interior, que en griego es prosgeauton, de esta manera. El fariseo se pone en pie solo. Su propósito por ponerse en pie solo puede ser llamar la atención a su estatus superior o puede ser para separarse de aquellos, incluyendo a este publicano. Modifica prosgeauton, que es consigo, estateus, en pie, o tauta proseuchetum, que es oraba. Es decir, es la palabra farisea, en pie consigo o oraba consigo. Eruditos se encuentran divididos en esta cuestión, pero se puede hacer un buen caso para la segunda opción, en particular
viendo el contenido en cuanto a su oración narcisista y de felicitación propia. En esta oración del fariseo no existe adoración, confesión o súplica, solo hay agradecimiento. Su agradecimiento además se centra en sí mismo y por lo tanto no agradece a Dios. Parece que el fariseo está haciendo ambos, poniéndose en pie solo y orando a sí mismo. Ahora, en el verso 11b dice así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. El fariseo se equivoca cuando piensa de otros mientras él está orando a Jehová Dios. Sin embargo, en el enfoque del fariseo no se trata de Dios ni del publicano, sino de sí mismo. Utiliza la primera persona 4 veces en rápida sucesión: doy, soy, ayuno, doy. Al asesorar su propio carácter, solo se compara a sí mismo con los peores elementos de su sociedad y se pronuncia a sí mismo excelente por comparación. En el verso 12 dice: ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. El fariseo claramente excede los requisitos de la Torá. Vemos que dice que a los judíos se les requiere ayunar solo en el día de la expiación, pero este fariseo ayuna 2 veces a la semana. Esto no es un asunto pequeño. Ayunar aquí significa no comer o beber desde el amanecer hasta el anochecer, y por eso requiere una disciplina espiritual muy seria. Entonces nos ayudaría a ayunar de esta manera durante un día para comprender mejor el precio del compromiso que mantiene este fariseo. Ahora, a los judíos se les requiere diezmar solo lo que producen en sus campos, y esto lo pueden leer en su casa en Deuteronomio 14:22. Pero este fariseo diezma todo, hasta la cosecha de su huerta de hierbas, como lo ve mencionar en el capítulo 11, verso 42. Nosotros también podríamos hacerlo, diezmar todo para Jehová Dios. Y encontramos más fácil criticar a este fariseo, pero deberíamos preguntarnos si estamos tan dispuestos como él a hacer lo que decimos. La oración del fariseo no incluye súplicas, no pide nada de Jehová Dios, tiene todo lo que necesita, excede el estándar en cada caso. Es mejor que los demás, a quienes caracteriza como ladrones, injustos, adúlteros y publicanos. ¿Qué más puede pedir a Dios que el alto estatus que ya disfruta? Esta actitud orgullosa, claro, es el problema. Ha creado un universo que da vueltas a su alrededor y su sentido sobrecargado de sí mismo lo separa, no solo de otras personas, sino de Jehová Dios. Nuestra comprensión de la salvación dicta nuestro discipulado. Fariseos toman una posición defensiva frente a la salvación, separándose del pecado y pecadores. Se ven a sí mismos como un baluarte, en contra de las presiones del paganismo y de la asimilación que amenaza la fe judía. En el libro de Hechos veremos cómo la temprana iglesia hace también lo mismo. Antes de dar las gracias a Dios por no ser como este fariseo y copiar en este caso su comportamiento orgulloso, debemos recordar que los fariseos son buenos ancianos, administradores o diáconos. Su fervor a menudo era mal guiado, pero por lo menos tenía un fervor en su deseo de agradar al justo juez. Ahora vemos en Lucas 18, verso 13, Dios ten piedad de mí. Y dice, mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Ahora vamos a verlo por verso. Dice el verso 13a, mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. El publicano, como el fariseo, está de pie solo, pero su motivo es diferente.
El fariseo se cree demasiado bueno para asociarse con gente común, pero el publicano se cree demasiado malo. En el 13b dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo. Vemos que herir el pecho es un gesto hecho pocas veces por los hombres del Medio Oriente y solo para expresar la angustia más extrema. Solo encontramos ejemplos de esto aquí y en la cruz, que lo pueden leer en el capítulo 23, verso 48. Ahora, en el 13c nos dice, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. La oración del publicano es simple y directa. No puede reclamar ninguna virtud y solo puede esperar misericordia de parte de Jehová Dios. Su oración tiene mucho que ver con el gran salmo penitencial, que lo vemos en el Salmo 51, versos del 3 al 4, que nos dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad por tu gran corazón. Borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Amén. Ahora, en Lucas 18:14 vemos que el que se humilla será ensalzado. Ahora vamos a verlos por verso. Dice en el verso 14a, yo le digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Interesantemente, Yeshua no nos dice que el publicano ofrece devolver dinero mal logrado, como hará Zaqueo más adelante en el capítulo 19, verso 8. No dice que el publicano cambiará su forma de ser y que se hará respetable. El publicano no tiene ningún logro personal con el que negociar con Dios y no pretende jugar el juego del logro personal. No tiene nada que le encomiende y no hace ningún esfuerzo para ser encomendado. Su única virtud es humillarse. Es la humillación, pidiendo misericordia. Sin embargo, Dios contesta su oración y por lo tanto desciende a su casa justificado. La palabra justificado del verbo dikaiō, se relaciona con la palabra justo, dikaios, en versículo 9. No obstante, sabemos por el contexto de esta parábola que esta justificación no se trata de una justicia ganada, sino de un don que da Jehová Dios. El publicano ha orado por misericordia y Dios ha contestado su súplica de acuerdo con su amor constante. Jehová ha cancelado sus transgresiones, le ha levantado de sus iniquidades, los ha lavado todas sus iniquidades y le ha limpiado de su pecado. Por eso les invito a leer el Salmo 51 que menciona todo esto. El publicano no merece estar en presencia de Dios, pero Dios le imputa merecido. Le concede estatus de merecedor, le trata como un merecedor. Ahora en el 14b vemos que nos dice, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, tenemos un hombre justo, el fariseo, que descendió a su casa sin justificación, y a un hombre injusto, el publicano, que descendió a su casa justificado. El caso es obvio, la justificación no es algo que podamos lograr nosotros solos. Solo lo podemos recibir como don, como un regalo de Jehová Dios. Sin embargo, esta parábola nos hace preguntar si la santidad personal cuenta para algo. Si los sinvergüenzas son santificados antes que los santos, ¿por qué no ser un sinvergüenza? Nos preguntamos. La respuesta es que ser un sinvergüenza no concuerda con quienes somos y de quienes somos. Ambos testamentos enfatizan la importancia de la santidad personal y existen referencias demasiado numerosas para incluir aquí. Pero referencias en el Nuevo Testamento incluyen Mateo capítulo 5 versos 6 y 8, Lucas capítulo 6 verso 45, Juan 5 verso 14, Juan 15 verso 19 y Hechos 24 16. Lo pueden anotar en sus cuadernos y lo pueden leer luego de que termine esta hermenéutica de Shabbat para que vean toda esta revelación que Jehová Dios nos quiere mostrar. Pablo se dirige a este tema en detalle en Romanos 6,
Y dice en el verso 2, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos recuerda que hemos muerto con Dios en el bautismo. Y en el verso 24, el verso 4, ¿verdad? Dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y concluye en los versos 2 y 14 lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, antes debe presentarse a Dios como vivos de los muertos, y sus miembros ofrecidos a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, amados hermanos, vamos al pronóstico. Vemos que luego en Lucas 18, versos del 15 al 17, Yeshua bendice a unos niños. Y dentro del contexto, Yeshua expone que la mejor forma de acercarse a él no es con un corazón engreído como para someterlo a prueba, sino más bien con un deseo fervoroso de imitarlo en todo como lo haría un niño. En los versos del 18 al 30 habla del joven rico, al hombre que le interroga a Yeshua. Aunque sabe cuál es el medio para ser un hombre bueno, le falta lo más importante, que es poner en el primer plano de sus preocupaciones o de sus proyectos personales la justicia querida por Jehová Dios. Versos del capítulo 31 al 34 tenemos tercer anuncio de la pasión y resurrección. Y lo que corresponde a los versos del 35 al 43 de este Lucas 18 habla de una sanación a un ciego. Y aquí registra el caso de un ciego que, a pesar del obstáculo personal, que era la ceguera, y de los obstáculos externos, que eran las personas que impedían acercarse a él, es capaz de captar quién es realmente Yeshua. Ahora sí, en cuanto a Lucas 19, versos del 1 al 10, Yeshua y Zaqueo es lo que nos muestra en este capítulo y en estos versos. A diferencia con los ejemplos anteriores, vemos que Zaqueo, cuyo nombre significa inocente o puro, adoptó una postura de verdadera humildad y dando un perfecto acatamiento al arrepentimiento o techuvá, migrando de la cultura del mundo a la cultura del reino, encontrando la perfecta salvación. Ahora, del verso 11 al 28, nos muestra de la parábola del dinero encargado. Y con esta parábola, a las puertas de Jerusalén, justo antes de su entrada triunfal, Lucas advierte que Yeshua, el Mesías, no ve así las cosas. Para Yeshua, en la tarea del Mesías y en la interacción del reinado de Jehová Dios, están involucrados todos y cada uno de los creyentes según sus capacidades y sus dones. El control del pronóstico. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en el diagnóstico y el pronóstico, debemos analizarnos si vivimos en el perfecto temor a Dios, en la adoración, obediencia y servicio, y en las obras de piedad, oración, ayuno y diezmo. Así que les tengo 8 preguntas que nos las vamos a contestar internamente para ver si estamos cumpliendo con lo que Jehová Dios determina. 1. ¿Adoramos a Jehová Dios como es debido? 2. ¿Obedecemos fielmente los mandamientos de Jehová Dios? 3. ¿Servimos a Dios con todo nuestro ser? 4. ¿Servimos al prójimo muriendo para dar vida? 5. ¿Nuestra vida de oración es activa? 6. ¿Ayunamos nuestras 10 horas para mortificar nuestra carne, teniendo en cuenta las 10 horas establecidas por el Ministerio Mosqueteros de Jehová? 7. ¿Diezmamos a nuestro Jehová Dios dando lo mejor y lo primero para Él? Y 8. ¿Ofrecemos con alegría, reconociendo que la provisión viene de Jehová Dios? Por medio de todo esto vemos que el Evangelio nos invita. 1. A sacar todo pensamiento que nos lleva a ponernos a nosotros primero, viviendo en orgullo, juzgando al prójimo, porque nuestra salvación
es por gracia. 2. Debemos adorar y confesar y suplicar a Jehová Dios con un corazón humilde. 3. Que podemos acercarnos al trono de la gracia con manos vacías. 4. Debemos tener el estándar fiel que es Yeshua HaMashiach. No podemos mirar a los lados y compararnos. 5. Hay que quitar toda pared que nosotros podemos imponer a los pecadores que desean y quieren volver al Padre en un verdadero arrepentimiento. Amén. Ahora, amados hermanos, iniciamos con la primera lectura, que es Eclesiástico, capítulo 35, versos del 12 al 14 y del 16 al 18. En el diagnóstico, vemos la imagen más hermosa y con toda seguridad, la que más se acercan a las verdaderas imágenes de Dios. Son estas donde aparece verdaderamente conmovido y dispuesto a intervenir en favor del pobre espiritualmente, aquel que depende completamente de él. Ya en Éxodo 3, versos del 7 al 9, mostró esta faceta de su personalidad, y es esta la que tiene que alimentar nuestra fe en Muná, nuestra esperanza, nuestro esfuerzo y luchas por una verdadera justicia entre nosotros. Con base en ella, nosotros tenemos que desacreditar y desenmascarar a este falso Dios al que se dirigen los opresores y a quienes ellos creen que agradan con sus magníficas ofrendas, mientras sus manos están manchadas de injusticia. El verdadero Jehová Dios, el que se reveló a Moisés y a los esclavos hebreos, el que de tantas formas anunciaron los profetas y el que, en definitiva, nos reveló Yeshua de Nazaret, es exactamente el mismo y no cambia ni cambiará. Por tanto, no tendrá una mano estirada al empobrecido y otra hacia el opresor e injusto. Ambas manos están dispuestas a acoger al humilde, al marginado, al ignorado de este mundo, pero a nosotros nos corresponde y obliga a luchar cada día por una mayor justicia, para que nadie, ni siquiera el injusto, si se convierte, quede excluido de estas manos acogedoras de Jehová Dios. Ahora vamos a ver los primeros 3 versos, que corresponden de Eclesiástico 35, versos del 12 al 14. Y dice así: porque el Señor es el juez y no hace favoritismo. Él nunca recibirá mal al pobre. Escuchará la oración del oprimido. No menospreciará la súplica del huérfano ni los gemidos de la viuda. Aquí vemos que Jehová nunca recibirá mal a quienes se sujetan bajo relación de dependencia total a su palabra de vida. Su juicio es veraz, ya que se basa en los mismos mandamientos que se entregó en el Sinaí y en general a todas sus ordenanzas y preceptos comunicados por medios de la ley y los profetas. El juez justo es incorruptible. Su apreciación no puede ser adulterada con regalos ni con chantajes. No acepta nada que no esté motivado por el perfecto amor. Por esta razón, su benevolencia es para quienes le tienen presente en todas las cosas, con la firme decisión de caminar en obediencia plena. Ahora vamos a leer lo que dice Deuteronomio 10, versos del 17 al 22. Nos dice así: porque Jehová es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero, dándole pan y vestido. Ama pues al forastero, porque su forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. A él irán tus alabanzas, pues él es tu Dios, que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Cuando bajaron a Egipto tus antepasados, no eran más de 70 personas, y ahora Jehová tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Amén. La base de esta sección de mandamientos breve es para establecer en él el carácter de Jehová Dios. Cuando Jehová Dios requiere,
que demostremos justicia no hace acepción de persona, ni toma cohecho. Compasión. Ama también al extranjero y muestra la referencia. Por su nombre jurará. Es porque estas virtudes corresponden a los aspectos del carácter de nuestro Creador Jehová Dios. La obediencia a la que Jehová Dios nos llama siempre está en el contexto de lo que Él ya ha hecho. Nuestro servicio y obediencia a Jehová Dios está basada en lo que Él ha hecho por nosotros y debe de ser nuestra respuesta en gratitud por toda su bondad. Ahora, en cuanto a los últimos 3 versos de este Eclesiástico 35, va del verso 16 al 18 y vamos a leer juntos. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. La oración del humilde atravesará las nubes. No se consolará hasta que no sea escuchado. No se desistirá. Será necesario que el Altísimo se ocupe de él, que el Señor intervenga en favor de los justos. El justo vemos que vive para Jehová y se ocupa de agradarle, ofrendando de continuo su adoración, su obediencia y su servicio, una perfecta temor a Dios. Se acerca al trono de la gracia para reconocer su pequeñez y nunca para hacerse juez de quienes no están bajo su cobertura. Bajo ningún criterio juzga por sus sentidos carnales. Jehová escucha la súplica de quien de continuo le busca. No queda nunca desatendido quien clama a él para que haga justicia. Esta es una práctica continua de los discípulos que viven ejerciendo el temor de Dios y las obras de piedad. Vamos a ver lo que dice Éxodo 22, versos del 21 al 24. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y ustedes los mataré a espadas. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Si prestan dinero a uno de mi pueblo, al pobre, que tú conoces, no serás como el usurero, no le exigirás interés. Este versículo no se refiere solamente al converso, porque los hijos de Israel no fueron conversos en Egipto, sino al no israelita residente de la tierra de Israel. Vemos que extranjero en hebreo es ger. Siempre significa uno que no nació en el país donde vive ahora, sino que vino de otro país para habitar allí. Maltratar en hebreo es shana, que significa, en este caso, injuria verbal, y oprimir en hebreo lahat, que significa robo de los bienes. Jehová Dios de Israel tiene un corazón muy sensible a la necesidad de los débiles, de los que dependen de él. Y los extranjeros, las viudas y los huérfanos son objetos de su cuidado especial. Necesitan depender de alguien. Por esto, hay leyes muy concretas para la protección de este tipo de personas. Y vemos que la palabra afligir incluye todas las formas de maltrato. Disposiciones posteriores hicieron mucho para mejorar la triste suerte de las viudas. El primer principio de la ética cristiana es que descuidar, el hacer el bien, es hacer el mal. El descuido de los pobres y de las viudas contribuyó a la captura de Jerusalén por Nabucodonosor y al aniquilamiento de sus habitantes, como lo pueden leer en Jeremías 22, versos del 3 al 5. Ahora vamos a ver qué dice Proverbios 23, del 10 al 11. Dice así: no cambies un límite antiguo, no te apoderes del cuerpo de los huérfanos. Tienen a un poderoso defensor, Jehová mismo, quien asumirá su causa en contra tuya. Amén. Vemos que dice: no cambies el límite antiguo. Y literalmente, el punto de referencia antiguo era normalmente un marcador de piedra para una línea de propiedad. Mover el punto de referencia fue una forma de agrandar su campo y de robar, en este caso, a su vecino. Simbólicamente, el lindero antiguo era una tradición o costumbre de los antepasados. Lo otro que se menciona: no te apoderes del campo de los huérfanos.
El campo de los huérfanos necesitaba cuidados y protecciones especiales. Era malo entrar en los campos de los huérfanos para tomar parte de la cosecha de aquellos que tenían problemas para poder protegerlas. También se menciona, tienen a un poderoso defensor. El huérfano y todos los que son vulnerables tienen un protector especial, un redentor. Él ha prometido defender su causa contra todos los que vendrían a tomar lo que es de ellos. Vemos que defensor es la significativa palabra hebrea goel, el redentor. Goel significa ser un paciente poderoso, solía ser un pariente poderoso que defendía los derechos de los indefensos, pero si no hubiera ningún humano, Dios tomaría en este caso su lugar. Génesis 48:16 dice, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. Y también pueden leer en sus casas Éxodo 6:6, Job 19, verso 25 e Isaías 41 al 63. Cuando los ricos de Jerusalén fueron exiliados a Babilonia, todos sus campos, más la tierra que habían robado de sus parientes pobres, quedaron en manos de quienes habían sido oprimidos. Jehová hizo justicia en favor de quienes clamaron a él por restitución y obtuvieron más allá de lo que nunca habían imaginado. Su oración fue respondida por el Altísimo, quien les otorgó la posesión de la tierra despojada a los ricos que caminaron de espaldas a la palabra del Creador. Ahora, amados hermanos, pasamos al pronóstico. Vemos que en el capítulo 36 del verso 1 al 9 habla de la oración por Israel. Y esta oración muestra la súplica al Señor que se puede dividir en dos partes. La primera parte pide a Jehová que con urgencia intervenga contra los enemigos de Israel. Y la otra con los gentiles, aunque inmediatamente solicita que amenace con su mano al pueblo extranjero, como lo menciona en el verso 3. En lo que corresponde del verso 10 al 17, se centra en el pueblo de Israel, para él, cual se pide su unificación. Hay que recordar que ya para la época del autor se habla de los judíos de la dispersión. Esto es colonias de judíos que vivían en muchas otras ciudades fuera de sus fronteras, dispersos por otros lugares del cercano oriente, como Mesopotamia y Egipto. Ahora, en los versos del 18 al 27, habla de la elección de la mujer. Y aquí muestra el ideal de la armonía de la creación que se hace más real y concreto en las relaciones conyugales. Es allí donde el proyecto de crecimiento, el amor y la ayuda mutua adquiere el carácter realmente humano y por tanto inteligente. El fundamento bíblico para la concertación de voluntades en la generación de un matrimonio viene dado por tener yugo igual, reconociendo el temor a Jehová Dios. Amén. Ahora, el control de pronóstico. ¿Qué debemos de hacer ahora que hemos aprendido todo esto? Primero, debemos ser obedientes y reverentes para tener una verdadera apreciación de lo que Jehová Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras propias vidas. 2. Jehová Dios debe ser el objeto de nuestra alabanza. Él es quien nos hace dignos de alabarle, adorarle continuamente. 3. No debemos transgredir los límites antiguos. Debemos respetar las normas, preceptos, estatutos y mandatos de la palabra de Jehová Dios. Y si Yeshua no se saltó ninguno o ningún mandamiento, nos preguntamos, ¿quién somos nosotros para hacerlo? 4. Tener el mismo corazón de Jehová Dios, sensible a la necesidad de los pobres, débiles, extranjeros y las viudas y huérfanos que dependen completamente de Jehová, y esto se obtiene en comunión con Él. Amén. Ahora, valiosos hijos de Jehová Dios, hemos llegado a la segunda lectura, que es de segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8 y del 16 al 18.
Diagnóstico. Todas las introducciones de estas dos cartas a Timoteo tienen aún más importancia en vista de lo que Pablo dice ahora. Él estaba entregando las riendas a Timoteo, pues ya estaba terminando su obra terrenal. Desde luego, toda palabra que Pablo hubiera pronunciado o escrito era de suma importancia para Timoteo, pero estas palabras finales serían muy solemnes y llevarían mucho peso para el joven evangelista. Ahora vamos a iniciar con los versos. El 6a dice: en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida. Creemos que es derramando como una ofrenda de libación. Ya por muchos años Pablo había presentado su cuerpo como sacrificio vivo al Señor, y lo pueden ver en Romanos 12:1. Y ahora se refiere a su muerte como libación sobre el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es el sacrificio real, como lo menciona en Números 15, versos del 1 al 10, y en Número 28, versos del 4 al 8. Había dicho algo semejante a los filipenses en el capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio por causa de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes. 6b dice: y se acerca el momento de mi partida. Consideremos este periodo final bajo el simbolismo de la salida de un barco del muelle, el cual en sus idas y venidas está sujeto a las estaciones. Pueden leer Hechos 27:2. El sentido primario de la frase usada en el original es de mi desatadura o de mi relevo. El pensamiento correcto se centra en la desatadura de las cuerdas o cables de un barco al levar las anclas, de donde la palabra desatadura adquiere el sentido secundario partida. Vemos lo que menciona Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos que sería mejor porque entonces estaría presente con Cristo. Y ahora, en 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, residir junto al Señor. Y vemos cómo los muertos duermen en Cristo. Y les voy a leer varias citas y necesito que las vayan anotando para tenerlas en cuenta, que es primera de Tesalonicenses 4:14, Lucas 16:22, Lucas 23:43 y Juan 14:2. La primera dice, primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vemos que los fieles no tienen temor porque saben que la muerte significa descanso. Después del trabajo, muerte es Shabbat. 7a. Dice: he combatido el buen combate. Vemos lo que dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y en 2 Timoteo 2:3 nos dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y Efesios 6, versos 10 al 18, ya describe las armaduras del cristiano como soldado que debemos tener cada uno de nosotros para seguir creciendo en la fe, reconociendo que Jehová Dios pelea cada una de nuestras batallas cuando vivimos en humildad y obediencia a su palabra. Al enseñar, exhortar, amonestar, reprender, Pablo estaba luchando. Y vemos lo que dice Colosenses 1, versos del 28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y vemos que había sido una batalla contra
Satanás, contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo en lugares celestiales, contra el vicio y la violencia de los judíos y paganos, contra el judaísmo entre los gálatas, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra las contiendas, las fornicaciones y los litigios entre los corintios, y contra los gnosticismos incipientes entre los efesios y colosenses. Ahora vamos a leer otra cita. Dice en 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba completamente resuelto a recibir la corona incorruptible. Su oponente principal en la lucha era en sí mismo. Con estas palabras concluye la afirmación de que a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos, como lo menciona en el verso 22. Ahora, en lo que corresponde 7b, dice, he terminado mi carrera. Ahora está acabando esa carrera de tantos obstáculos. Y vamos ahora a leer otra cita más, que es Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo hizo todo lo posible para no correr en vano y lo pueden leer en sus casas en Gálatas 2, verso 2, Gálatas 5, verso 7, Filipenses 2, 16. Estos textos indican que Pablo estaba completamente resuelto a no correr en vano. Pensaba completar la carrera y obtener el premio. Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el verso 2 también nos dice, puesto a los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo hizo hasta terminar la carrera victoriosamente. Gloria a Jehová Dios. Ahora, en el verso 7c dice, he guardado lo que me confiaron. Esto se puede entender de dos maneras. Primero, había retenido su fe y confianza en Jehová Dios y en su palabra, y por eso había seguido fiel hasta ese momento, siempre guardando limpia su conciencia, como lo pueden anotar y leer en Hechos 23:1, Hechos 24, verso 16 y 2 de Corintios 1, verso 2. Y la otra manera de entenderlo es la 2, que también él mismo obedeció el mandamiento que dio a Timoteo, que lo vamos a leer juntos en 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Había guardado, predicado y defendido el Evangelio que se le había encomendado. No lo cambió, no lo modificó, no se comprometió con los judaizantes y otros falsos para escapar de la persecución, como lo ven en Gálatas 6, verso 12. Ahora, en el 8a, nos dice lo siguiente, solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con lo que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Le estaba guardada la corona de justicia, porque él había peleado y corrido legítimamente hasta el fin, como lo ven en 2 Timoteo 2, versos 5. El Señor es juez justo, y Pablo había tenido muchas experiencias con jueces injustos. El concilio de los judíos, Festos, Félix y el emperador. Pero él no solo apeló al emperador, sino al juez justo, como lo pueden leer en 1 Corintios 4, versos del 3 al 5. El único veredicto importante es el veredicto del Señor Yeshua HaMashiach. En el 8b nos dice, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Esta es la promesa de la vida eterna. Y tenemos dos citas más para leer ahorita.
1 Timoteo 6:12 y Apocalipsis 22:20. Dice así, 1 Timoteo 6:12. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Y Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Todos los que aman tu venida dicen, Señor, ven pronto. Y ahora, para leer en sus casas, van a anotar 1 Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. También tenemos 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Tenemos 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Ahora, vamos a seguir explicando los versos que corresponden del 16 al 18. Vemos en el 16a, la primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. En su primer examen público en la corte romana, Pablo tuvo que defenderse solo. Aquellos que podrían haber hablado por él se ausentaron. Sus temores de ser acusado de complicidad con el prisionero atemorizaron su valor y huyeron. En el 16b dice que Dios no se los tiene en cuenta. El énfasis está en que sintieron miedo como los discípulos en el Getsemaní. Se sintieron intimidados. El hecho de que se apartaran de Pablo no fue tanto por mala disposición como por miedo. Es seguro que quedará a cargo de quienes lo intimidaron. En el 17a nos dice, pero el Señor estuvo conmigo y llenándome de fuerza. Esto era suficiente. Los enemigos podrían hacer lo peor. Pablo y el Señor fueron más que un rival contra su crueldad más maligna. Cuando los amigos nos abandonan, Jehová se acerca y su fuerza todopoderosa convierte el sufrimiento en gozo y en triunfo. Y debemos recordar que no estamos solos en ningún momento. Jehová está con nosotros, acompañándonos para seguir día a día, recibiendo de su amor y llevando su palabra. Vemos el 17b que nos dice, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Roma era la capital del imperio, del mundo gentil, y era el centro al que llegaban todas las noticias y el comercio. Y es desde allí que se distribuía nuevamente a las provincias más remotas. El juicio de Pablo, realizado de manera pública, se hizo notorio. Su defensa fue un sermón en el que tuvo cuidado de exponer las principales verdades del Evangelio y su conocida misión como apóstol de los gentiles, que daría a su enseñanza el favor de los romanos. Y probablemente esta obra fue la semilla del Evangelio que se propagó en todo el imperio. Ahora en el 17 se dice, y quedé libre de la boca del león. Fue absuelto de su primer cargo, o lo que equivalió a lo mismo. Hubo un aplazamiento indefinido del caso. La boca del león. No tiene por qué significar el león del anfiteatro, Nerón o Satanás. Es perfectamente inteligible considerarlo como una descripción de un peligro terrible, el peligro de muerte. De esto estaba siendo liberado por el momento. Vemos en el 18a, el Señor me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. El peligro inminente ha pasado, pero todo peligro no ha pasado. Los enemigos de Pablo todavía estarán ocupados a fin de lograr tener éxito en conseguir una sentencia de condenación. Pero todo esto no alteró la fe del apóstol en la liberación divina. La mala obra de sus enemigos resultaría para su bien. El Señor hará de su hora de muerte el medio de traslación a su reino celestial. En el 18b, dice a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí vemos que nos muestra con el corazón lleno de agradecimiento al Padre que lo ha fortalecido en sus sufrimientos y cuya dicha está a punto de compartir. El valiente defensor de la fe nos deja con una doxología de alabanza a Cristo en sus labios moribundos. Ahora pasamos al pronóstico. Vemos que continúa con 2 Timoteo 4, versos del 19 al 22, y ahí ya terminamos con unos saludos finales y unas recomendaciones. Y vemos lo que dice 2 Corintios 5:2. Por eso, suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan en esa morada celestial, por encima de la actual. En todo este capítulo 4 nos enseña, primero, que el Evangelio de Dios hace a los héroes más nobles. Segundo, que Dios nunca abandona a sus siervos en situaciones extremas. Y tercero, que la verdad que defendemos será nuestra salvación y gloria. Vamos a terminar en este pronóstico con 1 Juan 5, versos del 4 al 5. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Control del pronóstico. La Iglesia debe mantenerse firme hasta el final para recibir la corona de la vida por su emuná, fidelidad, por su fe a la palabra de nuestro amado Jehová Dios, gravitando en las promesas de vida, estando primero dedicándonos en el trabajo de evangelizador, llevando la buena nueva de salvación. Segundo, perseverando en la palabra de Jehová Dios, ganando la batalla por nuestra moná a Dios. Y tercero, con la confianza de que somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. Y ahora hemos llegado al Salmo 34, versos del 2 al 3, 17 al 18, 19 y 23. Vemos que en los versos del 1 al 3 nos muestra que a medida que vamos creciendo en la fe y teniendo una revelación mayor de Dios, no haremos otra cosa sino alabarlo y adorarlo permanentemente. Por eso David hace una exclamación desde lo más profundo de su alma y dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. La adoración a Dios es una respuesta automática de nuestro corazón cuando somos llenos del Ruach HaKodesh. Adorar es unirse a Dios en el Espíritu para rendirle todo nuestro amor, llenando nuestra boca de alabanza porque es digno de recibirlo. Podemos conectar este contexto a lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la adoración a Dios y la llenura del Ruach HaKodesh. Vemos Efesios 5, versos del 18 al 20. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinaría la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adorar corresponde al temor de Dios, que ya vimos que es la adoración, obediencia y servicio. Y en el diccionario Strong hebreo vemos que adorar es shahat, que es adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, encorvar, humillar, se inclina, se posa, se rinde y hay una reverencia. Crecer, madurar y conocer a Dios está ligado directamente con los frutos de nuestros labios, que confiesan su nombre para adorarlo. En el cielo está lleno de adoración. En la iglesia nos juntamos para adorar a nuestro Creador, Jehová Dios, porque es la llave que prepara el camino para que seamos libres, sanos y bendecidos de todas las cosas. La adoración es un arma de guerra espiritual que rompe cadenas, abre los cielos y destraba puertas cerradas. Es una historia bastante conocida, la de Pablo y Sila, cuando fueron encarcelados.
se relataba en el libro de los Hechos. La disposición de su corazón en un momento tan duro como quedar presos injustamente fue la de adorar a Dios. No tuvieron otra cosa en su interior, sino la adoración al Padre Jehová Dios. Ellos sabían que habían sido encarcelados por predicar, por anunciar su palabra, y que todo era temporal. Y porque amaban a Dios, decidieron adorarlo. Y fue tan gloriosa la manifestación de su adoración que el Señor hizo temblar el lugar y fueron liberados. Vamos a leer como dice Hechos 16 y del 16 al 40 lo pueden leer en su casa y yo les voy a leer el verso 16. Dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Gloria a Jehová Dios por la libertad que da a los adoradores que viven bajo su cobertura, que viven bajo su palabra. En el verso 17 al 18 vemos que Dios nos llama a que haya una actitud en nosotros de buscar en Él la ayuda. Si clamamos, estamos manifestando que tiene poder para rescatarnos. Estamos poniendo fe, pidiendo ayuda. Y otra vez se repite la palabra todas. El Señor nos libra de todos los temores, de todas las angustias y de todas las aflicciones y dificultades. En el verso 18 nos muestra nuevamente que Dios pone atención a nuestro interior y no a las apariencias que podamos dar a todos los demás, es decir, el fariseísmo o la religiosidad. El espíritu humilde es agradable a Jehová Dios, porque es sensato y no se cree autosuficiente. El Señor levantará muy en alto a todos aquellos que sepan humillarse ante Él y humillará a los que se enaltecen a sí mismos. Ahora, en lo que corresponde del verso 19 y 23, nos muestra que aquí se enfatiza la integridad, porque todos pasan dificultades, pero Jehová Dios librará a todos aquellos que son íntegros. Íntegro es guardar la palabra de Dios y vivir por ella. Uno que vive en integridad guarda la palabra de Dios. La gracia de Dios no es para que especulemos y es para que en nuestra debilidad sepamos que podemos ser fortalecidos para vencer. Yeshua dijo a la mujer que era acusada de adulterio: vete y no peque más. Y le mostró su gracia con perdón y amor, pero le mandó a que viviera una vida santa, alejada del adulterio. La obediencia no es algo menor, es lo que Dios quiere lograr en nuestros corazones, en tu corazón. Es una actitud que debemos decidir tener día a día. Y para eso nos dio el Ruach HaKodesh, quien nos capacita, fortalece y transforma. En estos tiempos, en el mundo, vive o hay un crecimiento de la perversidad, la inmoralidad y la frivolidad. El mundo está ciego por cosas corrompidas, por la perversidad, por el pecado. Pero llegará el día en el que Dios traiga limpieza y justicia. Y esto nos promete en el versículo 21 y el 22, que nos consuela con la promesa de salvación y protección ante su juicio. Él redime a aquellos que le sirven, que hacen su voluntad, que han decidido seguirle y poner sus vidas en sus manos. Amén. Amados hijos de Jehová, gracias por llegar aquí, porque ahora viene la gran conclusión, que debemos tenerla presente para amar y servir a Jehová Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vemos en la conclusión, amados de Jehová Dios, que hoy aprendimos: quien vive en el temor a Jehová Dios, en una perfecta adoración, obediencia y servicio, es justificado por el sacrificio de Yeshua HaMashiach y transmite lo que su amado es, trayendo perdón, amor y paz. No podemos bajar la guardia. Debemos estar despiertos y atentos para seguir cumpliendo nuestra carrera en esta tierra, en esta vida, dejándonos guiar por el hermoso y valioso Ruach HaKodesh,
reconociendo que Yeshua es nuestro estándar, nuestro ejemplo a imitar. Y como iglesia, nuestro deber es estar en conexión con nuestro Creador, por lo cual vamos a terminar con una oración en comunión para agradar a nuestro Jehová Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este hermoso y victorioso Shabbat que nos permites compartir contigo y con nuestra hermosa familia. Te adoramos ante todas las cosas. Continuamente te alabaremos. Te agradecemos por tus maravillas y tu grandeza, porque no hay nadie como tú. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Anhelamos tu presencia, amado Padre. Confiamos y esperamos en ti, con plena convicción de que nos libras de todo temor, aflicción, angustia y dificultad. Que tu luz nos ilumine, para que estemos radiantes de alegría y gozo reflejando lo que tú eres. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor Jehová Padre amado, enséñanos a temer tu nombre y obedecerte, y así nos protegerás en todo tiempo. Danos, Abba, Jehová, todo lo que necesitamos. Provee ahora. Queremos ver en nuestras valiosas vidas tu amor y bondad y poder reflejado en todo tiempo. Venga tu provisión en todo tiempo para que nada nos falte en ningún momento. En el nombre de nuestro amado novio, Yeshua HaMashiach. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Nos arrepentimos de todo lo injusto, de todo lo que no te agrada. Dejamos todo, Jehová, dejamos todo para seguirte con el mayor gozo. Y te buscamos de todo corazón, para que tus ojos cuiden nuestros caminos, siendo luz que nos protege ante toda situación y circunstancias, porque creemos que quien vive en el temor a ti es justificado por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora voy a orar por los colaboradores y diezmadores que dan al ministerio mosquetero de Jehová, cumpliendo lo que determina la palabra de Jehová Dios. Gracias, Jehová Dios, por tu protección y tu cuidado sobre la vida de tus fieles. Te pedimos en este momento para que sigas obrando en la vida de cada discípulo, de cada hijo tuyo, que vive en obediencia a tus mandatos, que viven en obediencia a tu palabra de vida. Jehová Dios, Padre amado, derrama bendición sobre cada una de esas personas que ya tú conoces. Derrama de tu sabiduría, de tu revelación, de tu palabra, para que cada día sigan aprendiendo más de ti, para que día a día sigan practicando lo que tú mismo has determinado. Permítelos tener una comunión en oración, en adoración contigo. Permítelos cada día tener más provisión para darte a ti y para sustentar a su familia. Tú, Jehová Dios, bendices a todo aquel que te honra. Tú bendices, Jehová Dios, a todo aquel que se alegra en darte, en ofrendar lo mejor para ti. Gracias, Jehová, por cada una de esas vidas valiosas que tú conoces. Gracias porque tú la has colocado en esta vida, en esta tierra, con un propósito de bendición, para que ellos como guerreros, como amados, como padres, como líderes, puedan seguir día a día creciendo en la emuná, en la fe, en la fidelidad a tu palabra. Sigue derramando más de tu presencia, Padre amado, para que sí exista una adoración, obediencia y servicio en sus corazones, y una oración, ayuno y diezmos día a día. Gracias, Padre amado, te damos por sus vidas, porque tú las has destinado, tú los has elegido a cada uno de ellos, y grandes cosas vienen para ellos. Grandes cosas harás en sus vidas de generación en generación, porque han decidido amarte, porque han decidido pactar contigo, porque han decidido decirte sí y amén a cada una de tus palabras y dar todo lo mejor a su Creador, a su Abba, a su Padre Celestial. Gracias, Jehová Padre amado, haz un vallado de protección sobre sus vidas, cuídalos, protégelos del maligno, que puedan día a día crecer en la fe, que puedan día a día cumplir su carrera en esta vida, teniendo tu protección, tu cobertura, donde el enemigo
es burlado, porque tus hijos amados son más que vencedores, son más que bendecidos, son más que llenos de tu presencia. Te adoramos, Padre amado, te damos las gracias por la vida de cada uno de ellos y creemos en todo lo que tú prometes para todos y cada uno de tus amados hijos. Amén, amén y amén. Gloria a Jehová Dios por su palabra de vida. Hemos concluido con la hermenéutica del Shabbat, de este día que Jehová Dios nos ha regalado. Y bueno, a seguir atentos, a seguir como temerosos, como hijos de Dios en el cumplimiento de las obras de piedad, en el cumplimiento de su palabra de vida, siendo llenos y practicando su Shabbat y sus fiestas con todo el corazón, con toda la disposición. Y recuerda darle me gusta a este video, suscribirte si aún no te has suscrito, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que subamos, comentar aquí abajo lo que más te impactó de este video y compártelo a todos tus contactos, a tus familiares, a tus amigos. No podemos quedarnos con toda esta buena nueva, con toda esta palabra que Jehová Dios nos ha regalado en el día de hoy. Muchas bendiciones y a seguir perseverando, llevando la buena nueva de salvación. Amén. Enamorado de Jesús, enamorada, enamorada de Jesús, enamorado de Jesús, enamorada, enamorada de Jesús, enamorada de Él, enamorado de Él. En mi corazón queda escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón queda escrito Jesucristo de Nazaret. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida.